Y en este caso vamos a hablar sobre controles de programación en C++. Vamos a empezar con lo que es la estructura de control if. La condición en un if puede ser cualquier expresión lógica que devuelva un valor verdadero o falso. Esto incluye comparaciones numéricas, lógicas o el resultado de otras funciones. La estructura se basa en la condición que nosotros vamos a ejecutar dentro del programa, dentro del código. La estructura if es la más básica de todas, permite ejecutar un bloque de código si se cumple una condición específica. En este caso acá tenemos un ejemplo de edad, si es mayor de 18 es mayor de edad. Como lo explico acá, este ejemplo se verifica si la variable edad es mayor o igual a 18. Si la condición se cumple, se imprime un mensaje en pantalla. Acá al final de estas presentaciones estará unos ejemplos del control if. En este caso vamos a abrir lo que es nuestro dev C++. Colocamos un nuevo proyecto. En este caso yo ya tengo tengo un ejemplo de el sistema de control if, ¿no? Entonces se inicia todo para colocar un comentario, ya sea se coloca con doble dash. Luego de ahí nos dirigimos en la segunda línea o en la tercera, colocamos siempre nuestro numeral include y utilizamos el uStream. Nuestro uStream nos sirve para la entrada y salida de datos, ¿ok? Y el username lo utilizó porque para evitar escribir std dos puntos out y ya ingresar lo que es nuestro comentario, nuestro texto. Entonces, por eso lo colocamos acá para que ya se entienda que todo esto lleva etcétera, ¿no? Luego, nuestro inmain y el return son nuestra principal función, o sea, es donde inicia toda la función. El inmain en este caso va a ser entero. Y como es entero, el return va a ser de 0. ¿Por qué? Porque el 0 es un entero. El return 0 nos sirve para hacernos saber si el programa se ejecutó con éxitos y sin errores. ¿Ok? Entonces, este ejemplo es del control de la estructura básica de if. El if es la estructura más básica porque es un sí, es si se ejecutó o si se cumple la condición la cual nosotros estamos colocando. En este caso es la edad, porque acá este ejemplo es de verificar si la edad es mayor o igual a 18, porque si en dado caso es menor, entonces no va a poder o no está cumpliendo la condición. En este caso, mayor o igual a 18, porque vamos a enviarles el mensaje diciendo si pueden o no pueden ingresar a la disco. Entonces, si en dado caso nosotros colocamos un número 15 o menor a 18, en automático nos va a lo que es tirar el mensaje de no puede ingresar a la disco, porque no está cumpliendo la condición que colocamos acá. Y para eso utilizamos el else, que es como un no, es un falso. Entonces, si colocamos un número mayor a 18 o igual a 18, en automático nos tira el mensaje de puede ingresar a la disco. Entonces, terminando todo, cerramos siempre en corchet, ¿no? Para que pueda compilar el programa. Entonces, le damos compilar, nos tiran y acá ingresamos la edad. Si colocamos 18, en automático nos dice puede ingresar a la disco y el return nos está indicando que el proceso fue con éxito, se ejecutó con éxito. En dado caso, colocamos lo que es un número menor a 18, por ejemplo 16, en este caso nos dice no puede ingresar a la disco. Quiere decir que no está cumpliendo lo que es la condición. Entonces, para eso nos sirve el if. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo para tener un poquito más claro. Ok, acá tenemos otro ejemplo, el cual sigue siendo de la estructura I. En este caso es ingresar el dato de la temperatura mayor a 25 grados. En este caso, pues la condición es mayor a 25, ¿no? Y si no se cumple esta condición, pues nos saldrá uno. Entonces, no hay problema. Ok, entonces vamos a compilar. Y supongamos que colocamos lo que es 20, no hay calor porque la condición no se está cumpliendo. Entonces, para que la condición se cumpla tiene que ser mayor o 25. Vamos a colocar 30. En efectivo se está cumpliendo, hace calor.
Y eso es el IF. Este es otro, pero en este caso no tiene que ser mayor o igual, sino que solo tiene que ser mayor a 18 para que pueda votar. Entonces, compilar. La condición tiene que ser mayor de 18 sí o sí. Entonces, si colocamos incluso 18, nos va a tirar. Lamentablemente no cumple con la edad, no puede votar, porque solo es mayor a 18. Y si colocamos lo que es 19, puede votar. Y ese es otro ejemplo de dividir. Bien, aquí la condición es dividir. Entonces, combinamos lo mismo. Si se dan cuenta, ingresamos número, pilar. Colocamos 45. Vamos a colocar un 6. Y sabemos que el resultado de dividir 45 sobre 6 es de 51. Podría ser también, si queremos sumar, entonces, yendo que, bueno, entonces vamos a colocar también acá, vamos a colocar suma. Automática, entonces aquí colocamos 45, 6 en automático nos da, entonces colocamos 28, 9, automático sabemos que la suma 28 y la condición se cumple. Entonces ese es el último ejemplo de la estructura del if. La estructura else se usa junto con el if para manejar la situación en la que la condición no se cumple. Por ejemplo, si digamos que en esta parte de acá la condición no se cumple, en automático trabajaría lo que es el else. Es como el else o el if else es un si no, o sea, si no se cumpliera esta condición. Acá tengo un ejemplo. Aquí se evalúa la misma condición que antes, pero la estructura else permite gestionar el caso en el que la persona sea menor de edad. En ocasiones es necesario evaluar múltiples condiciones, para eso se utiliza el if. Y acá está nuestra condición. La condición 2 es verdadera. O el else, que en dado caso estas dos no son verdaderas. El if es como un if anidado. Ok, nos pasamos a lo que es el control del if else. Esta estructura siempre llevamos una condición de sí, en inicio sí, en fin un sí, pero lo que hace el if else es un como si no, o sea, si no se llegara a cumplir esta condición, entonces pasaría la del if else. Entonces acá tengo un ejemplo en el cual nosotros ingresamos una edad. La condición es que si es menor a 18, es menor de edad. En dado caso, esta condición no se cumple, entonces saldría lo que es la siguiente condición, que es igual o mayor a 18 no, y menor a 65, eres un adulto. Y en dado caso estas dos condiciones no se lleguen a cumplir, saldrá el mensaje, eres adulto mayor. ¿Por qué? Porque ya estas dos no se están cumpliendo y la única condición que queda es mayor de 65 años, adulto mayor. Y eso es todo. También quería mostrar otro ejemplo. Entonces, este es uno. Ahorita les muestro el otro. Bueno, este otro ejemplo de la estructura de control de if-else. Tenemos la digitalización de una calificación. Y esta es la calificación. Entonces la condición es de si la nota es menor a 0 o igual a 0, entonces es desaprobado. Pero si la nota es mayor o igual a 0, no, perdón, igual a 5, entonces es aprobado. Entonces la nota acá es mayor a 3, o sea 3, entonces ha sido aprobado. Llegará el mensaje de aprobado. Si en dado caso esta condición no se cumple, entonces se cumplirá esta, que la nota es igual a 3 o mayor a 3, entonces igual ha sido aprobada. Pero en dado caso estas dos condiciones no se llegan a cumplir, entonces el dato no ha sido válido, entonces desaprobado. Entonces esto es lo que hace este ejemplo.
Ok, tenemos el ejemplo de la estructura if else, el cual nos indica el inicio de la estructura y el fin de la estructura. Y empieza con sí, porque el if else es similar al if, pero se le agrega esta palabra que es si no. Entonces, si la condición se cumple, tenemos ciertas acciones que se puede ejecutar la condición, pero si en dado caso no se cumple, en resumen, si esa condición se cumple, que se ejecuta como verdadera, entonces en automático no habrá ningún problema. Pero si esta condición no se cumple, entramos al si no se cumple, automáticamente entraremos al if else, donde pues ya tocaría realizar esta condición. Pero si en dado caso ninguna de estas dos llega a cumplirse, vamos a tener un código a ejecutar si la condición no se cumple. Entonces, si alumnos es mayor a 20, irá al salón 18 porque tiene más asientos. Pero si en dado caso fueran menores o iguales a 15 y menores que 20, irían al salón 19. Pero si ninguno de estos dos se cumple, en automático irá al salón 4. Entonces, le damos compilar y en automático colocamos el número 16, ir al salón 19. ¿Por qué? Porque es menor a 18, pero es mayor a 15. Entonces, por eso nos tiró el mensaje de ir al salón 19. Pero, en todo caso, colocamos lo que es un 20, ir al salón 4, porque es más amplio. Pero si ingresamos lo que es 10, igual ir al salón 4. Pero si ingresamos lo que es un 26, en automático irá al salón 18. Y eso es lo que hace nuestro programa. Ahora nos pasamos a lo que es la estructura del if else. Lo que hace esta condición es realizar la condición que, digamos, no se cumpla acá. Se trabaja la condición del if else. Entonces, esta condición va a trabajar a menos que esta no se cumpla. Y esta va a trabajar a menos que esta no se cumpla. En resumen, este ejemplo es ingresar la edad, si es menor de edad, si es adulto o adulto mayor. Entonces, si ingresamos un dato menor que 18, en automático nos tira el mensaje, eres menor de edad. Pero si ingresamos un número igual a 18 o mayor a 18 y menor que 65, nos dará el mensaje, eres adulto. Pero en dado caso estas dos condiciones no se lleguen a cumplir, la condición de else nos dará el mensaje, eres adulto mayor, y estas dos condiciones no se cumplen. Entonces, es un número, agarramos un número entero de edad y al reto un 0, sigo repitiendo, el 0 es un número entero, entonces me va a decir si ejecuté con éxitos el programa o sin errores. Entonces, compilamos. Ingresamos el número 17, en automático nos dice que eres menor de edad. Pero si ingresamos lo que es un número 23, nos dice eres adulto. Pero si ingresamos, bueno, no se cumplen las dos condiciones primeras, ingresamos un número mayor a 65, eres adulto mayor. En automático eso es lo que hace nuestro programa con el if else. If anidados. El if anidado es una estructura condicional que contiene otro if dentro de su bloque de código. Esto permite evaluar múltiples condiciones
secuencialmente y ejecutar diferentes bloques de código según el resultado de cada evaluación. Cuando se encuentra un if anidado, el programa evalúa la condición del primer if. Si la condición se cumple, se ejecuta el bloque de código asociado. En caso contrario, se pasa al siguiente if dentro del bloque anidado y se repite el proceso hasta agotar todas las condiciones o hasta que se cumpla alguna y se ejecute su bloque correspondiente. Cuando nos referimos a un if anidado, hacemos alusión a la inclusión de un if dentro de otro if. Esto permite establecer una lógica más compleja donde las acciones a ejecutar pueden variar dependiendo de múltiples factores. La estructura básica del if anidado consiste en lo siguiente. If la condición que vamos a llevar a evaluar o ejecutar en el código, en este caso la condición es verdadera, en dado caso pues no se llegara a cumplir, se sigue con la siguiente condición. Entonces eso se refiere a un if anidado, if en otro if. Bien, ahorita vamos a hablar sobre el if anidado. El if anidado es un if dentro de otro if. Entonces yo acá tengo un ejemplo y bueno, para hacer esto nos abrimos nuestro Dev++ y creamos un nuevo proyecto. En este caso ya lo tengo acá, igual toda la estructura, y colocamos un código en el cual nos determine si el número es mayor a 10 o si es par o es impar. En este caso yo tengo un número acá que es el número 15. Entonces le damos compilar. En automático dice el número es mayor que 10 y es impar. Supongamos que un número menor a 10, un 7, en automático nos compilamos y el número no es mayor que 10. Podemos colocar un 12, entonces compilamos. Y el número es mayor que 10 y es par. Y eso es lo que hace. Aquí tenemos otro ejemplo de if anidados, el cual es encontrar cuál número es el menor. Entonces tenemos que darle un valor a cada variable. Entonces, dependiendo de qué valor le demos a cada variable, vamos a encontrar el menor. En este caso, tenemos la condición de A es mayor a B o A mayor a C. En este caso es menor a. Y el falso menor C, o B mayor a C, menor B o menor C. Entonces vamos a colocarles aquí compilar y colocamos. En este caso vamos a colocar un 1, un 9 y un 10. Dice menor 0. Bueno, entonces tratar de... Ok. El número menor automáticamente es 6. Y la respuesta correcta sería el número 6, que sería la variable C. Y eso es lo que es el programa. Acá otro ejemplo de if anidados. Entonces, igual, en este es ingresar un número y ver si el número es mayor a 0, si es positivo o si no es positivo. Entonces vamos a compilar y en automático nos sale la ventana para poder comprobar. Si colocamos un número 18, automático el número es positivo. Pero si en dado caso colocamos un menos 12, en automático el número no es positivo y eso es lo que hace. Ok, acá tenemos otro ejemplo en el cual lo que buscamos, esto siempre es de if anidados, en el cual buscamos la temperatura, ¿no? O sea, si es mayor a 25 es muy baja, si es menor a 25 es muy baja, si es mayor a 35 es muy alta. Entonces vamos a colocar un número, el cual vamos a colocar 28. En este caso la temperatura es muy baja. Colocamos 35, igual sigue siendo muy bajo. Y esto es lo que busca nuestro programa. Estructura de control switch. La estructura switch es menos común en algunos lenguajes de programación que en otros, pero su funcionalidad es muy importante para manejar múltiples condiciones de forma más ordenada.
Eh, por ejemplo, bien, como iba diciendo, es el switch nos sirve para seleccionar un bloque de código a ejecutar entre múltiples opciones basado en el valor de una variable o expresiones. Es una alternativa que nos ayuda con el if else o el if anidado. Transfiere el control de la ejecución a una instrucción específica dentro del cuerpo del switch según el valor de la expresión del control. Específicamente en casos de comparaciones repetitivas de una misma variable, el switch proporciona una estructura más limpia que una larga cadena de if else o if. Entonces, eso es lo que se refiere al switch. Cada bloque de código a ejecutar se define en un case, un caso asociado a un valor específico. Incluye una cláusula de default, de otro modo, para manejar los valores que no coinciden con ninguno de los casos definidos, lo que puede ser útil para validar entradas o manejar errores. Se utiliza a menudo para implementar menús de opciones como una calculadora simple o para mostrar el nombre del día de la semana basándose en un número. Entonces, eso es. Y ahorita les voy a mostrar los ejemplos. Bien, ahorita vamos a ver ejemplos de Metal Control Switch. Bien, el switch se utiliza para ejecutar diferentes bloques de código según el valor de una expresión, simplificando estructuras como el if, el else o el if else. En este ejemplo tenemos lo que es el valor, o sea, asignar un valor de cadena a una variable estación en función del número del mes. Entonces, aquí colocamos switch número mes, colocamos lo que es diciembre, enero y febrero, y en la estación es invierno, pero luego colocamos lo que es case, es marzo, abril o mayo, es primavera. Entonces compilamos. Entonces aquí le vamos a compilar. Y eso sería nuestro ejemplo. En este otro ejemplo muestra cómo un switch puede manejar un menú de opciones donde cada caso corresponde a una acción diferente. En este caso tenemos la opción del usuario, ya sea iniciar juego, cargar juego, ver mejores puntajes o opción válida. Entonces, switch, case 1, sea iniciar juego, break, case 2, sea cargar juego, break, case 3, sea ver mejores puntajes, break, la dificultad, deseo la opción más válida. Entonces, se me va aquí. Vamos a ver. Y elegimos, compilamos la opción que eligió ver mejores puntajes. Ese es nuestro segundo ejemplo. En este otro ejemplo, estamos lo que es ingresar un número, el cual le va a dar el valor a la variable A, que es lo que hace el switch. Entonces, vamos a compilar. En este ejemplo, un switch, se va a utilizar switch para verificar si una letra coincide con una vocal o un dígito y utiliza múltiplos para cambiar condiciones similares. Entonces, switch carácter, vocales,
6, pero el 7 es un dígito. En dado caso no es vocal ni un dígito si estas condiciones no se cumplen. Entonces, popular dice que es una vocal. Es otro ejemplo en el que es utilizar nombre y un apellido. A partir de la JAV 7 es posible utilizar lo que es string como tipo de dato en la sentencia de switch.